Bueno, ya sabéis que estos tips todos van alrededor de la idea de qué hacer cuando nos sentimos retados constantemente, ¿no? Cuando esto parece una lucha constante. El tip primero que os di fue que os preguntaseis cuál podría ser la causa, qué es lo que está pasando, porque lo primero que tenemos que hacer siempre ante cualquier situación es tratar de averiguar por qué o para qué. Lo que tenemos que tratar de averiguar es la causa, lo que hay debajo. Si no tratamos de averiguar la causa, lo que va a ocurrir es que bueno, pues intentaremos poner remedio a lo único que estamos viendo, que es el comportamiento, normalmente utilizando recursos que no son muy aconsejables, que quizá puedan funcionar a corto plazo para eliminar un comportamiento, pero que a medio y largo plazo no solo no funcionan, sino que generan problemas y no generan habilidades de vida, que es una de las cosas que perseguimos en disciplina positiva, ¿no? Realmente una educación a medio y largo plazo. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar el por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y os daba una serie de preguntas que os voy a repetir para que las tengáis siempre a mano. No es que sean las únicas preguntas que nos podemos hacer, por supuesto, pero que sí que son algunas bastante frecuentes, pienso que pueden darnos unas pistas importantes. Vale, primera pregunta era, ¿puede estar dolido por algo? ¿Algo le ha hecho daño? ¿Algo le ha molestado? Pero siempre poneros en los ojos del niño, ¿no? Desde su mirada, porque puede que para nosotros haya pasado desapercibido porque para nosotros no tiene importancia. Recordemos que cada quien interpreta las cosas que ocurren a su alrededor de una forma totalmente distinta, totalmente personal y propia. ¿Estás teniendo sus opiniones en cuenta? Era otra de las preguntas, porque es muy importante para que se sientan tenidos en cuenta. Importante es tener sus opiniones como una referencia también, ¿no? Preguntarles. ¿Damos demasiadas órdenes? Era otra de las preguntas. A nadie nos gusta que nos den órdenes, a nadie. Y normalmente nos ponemos a la defensiva cuando lo hace. Sobre todo cuando estamos todo el rato recibiendo órdenes, una detrás de la otra. Esto puede producir, bueno, pues que el niño se sienta eso, a la defensiva, ¿no? Y que comience con un comportamiento, bueno, pues retador. Ok, entonces, ¿le das elecciones? Es decir, ¿le dejas elegir o le dices tú directamente todo lo que tiene que hacer? Ala, ponte este pijama. En vez de, oye, ¿qué pijama te apetece ponerte esta noche, no? Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero como eso, muchas otras cosas. Dices demasiado que no. Esto es algo en lo que caemos los padres, pero con una facilidad pasmosa. Porque es más fácil, porque así lo tenemos todo controlado y lo mal que llevamos el descontrol, ¿verdad? Fatal. Pero tenemos que aprender a decir que sí también. Y plantearnos, pensar, oye, ¿de verdad esto tiene que ser que no? Pensemos en ello. Reprochas mucho, mira, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? Señalando todo el rato lo negativo. Es que todo esto también puede llevarnos a ese comportamiento retador. Y cuando se siente mal, comprendes cómo se siente, le apoyas emocionalmente, va, pues entiendo que estés enfadado, entiendo que estés triste, incluso aunque nosotros no entendamos exactamente por qué se ha podido enfadar por una cosa que a nosotros nos parece pequeña y que no tiene importancia, pero que para él o para ella sí que la tiene. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando atendemos una emoción. Entender cómo se siente, no que nosotros valoremos si es, no sé, si está bien que se sienta así o no. O sea, sentir está bien siempre, ¿no? Entonces, escuchar y apoyar es importante. Entonces, estás validando esas emociones que tiene. Otra pregunta más. ¿Negociáis? Es decir, ¿llegáis a acuerdos o es porque yo lo digo y ya está? Esto nos puede llevar a un estado de rebeldía. Y bueno, esto nos vale para todos los niños, ¿vale? Para todas las niñas, porque a todos les puede llevar a este estado de rebeldía, es verdad. Pero ya sabéis que yo estoy muy centrada en los niños de carácter, en los niños intensos. Y esto, bueno, si hay aquí alguna mamá o algún papá que tenga un niño de carácter, un niño intenso, que estoy segura de que sí, porque si me seguís, seguro que sí. Algunos hay, algunas habrá. Sabéis que todo esto, o sea, activa la rebeldía, pero
de forma intensa, ¿no? Vale, entonces tenemos todas estas preguntas que, eso, intentar contestarlas y ver si por ahí es por donde está la situación. Bueno, si ya tienes una idea de por dónde van los tiros, entonces ya tienes una dirección a tomar, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué solemos tender a hacer los padres? Ya sé, pues entonces voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y está bien que nosotros hagamos cosas y está bien que nosotros pensemos cosas, pero yo os voy a proponer algo. Os propongo que busquemos soluciones junto al niño, junto a la niña. En estas ocasiones en las que existe esta rebeldía, esta actitud contestataria, este sentirnos retados, lo que menos nos apetece, y yo lo sé, es conectar. Pero es lo que tenemos que hacer, conectar. ¿Y cómo conectamos? Bueno, pues vamos a sentarnos a hablar. Eso sí, en un momento tranquilo, ¿eh? No se os ocurra hacerlo en un momento en el que estemos todos así como... No, en ese momento no, porque no pensamos, reaccionamos y no, en ese momento no. Y cuando hay mucha intensidad en casa, pues ya ni os cuento. Entonces, dejarlo para un momento tranquilo y os sentáis junto al niño y decís, primero, contadle qué es lo que estáis observando. Es decir, de una forma objetiva. Veo que últimamente estás muy enfadado, veo que últimamente me contestas mucho, por ejemplo. Después, decirle cómo sentís. Estoy preocupada, por ejemplo, por esta situación. Y después decirles qué es lo que os gustaría. Me gustaría que lo resolviésemos. Ojo con estas conversaciones, no valen reproches, no vale culpabilizar. Es que, bueno, estoy fatal porque es que como no paras de contestarme y me tratas así de mal, ¿vale? No. Veo, observo, noto que últimamente está ocurriendo esto. Estoy preocupada por ello o me siento triste o estoy enfadada muchas veces y me gustaría que lo resolviésemos juntos, me gustaría que esto cambiase, me gustaría que encontrásemos una solución, me gustaría que encontrásemos ideas que nos sirvan para estar bien los dos. Es decir, vamos a enfocarnos en buscar una solución. Cuando hay un problema, en realidad lo que queremos es encontrar una solución. No queremos encontrar al culpable, machacarle vivo y que pague por ello, ¿no? Esto no tiene ninguna utilidad, cero utilidad. Y es lo que solemos tender a hacer también, ¿no? Sobre todo porque cuando nos sentimos retados, pues nosotros podemos reaccionar un poco como dolidos también. Y esto al ser humano le lleva un poco a la venganza, ¿no? Pues ahora te digo esto, pues ahora voy a hacer esto que sé que te fastidia, pues y tenemos, la verdad, que aprender a calmarnos y resetearnos para poder hacer lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente va a producir habilidades en nuestros hijos, ¿vale? Que es relajarnos y conectar con ellos. Entonces, después de todo esto que le has dicho, ¿no? De, pues lo que observas, cómo te sientes y lo que esperas que ocurra, dile, te quiero, eres muy importante para mí. Y lo más importante de todo es mi relación contigo. Eso es lo que más me importa, mi relación contigo. Yo esto lo digo bastantes veces a mis hijos, sobre todo el mayor que está en la adolescencia, y sabéis, es una época complicada y es, pero también increíble, ¿no? Los ves crecer y ves, wow, la persona en la que se están transformando y sus gustos, sus aficiones, ¿no? Pero es una época en la que biológicamente están predestinados a la rebeldía, ¿no? Si además es un niño intenso, como es el caso, pues imaginaos, ¿no? A veces hay momentos difíciles. Y es increíble cómo cuando somos capaces los adultos de resetear y de decir, vale, esto no me gusta, esto me molesta, esto, y no está recogiendo y no está haciendo esto, pero ¿qué es lo más importante para mí? Mi relación con él o con ella. Y ir y decírselo. Quiero encontrar una solución porque no quiero que nos enfademos todo el rato. Eres muy importante para mí, te quiero. Esto de verdad derrumba muros muy gordos. Y no lo estamos haciendo
por hacer, porque nosotros sentimos esto. Daríamos nuestra vida por ellos, nuestros hijos son lo más, ¿no? Aunque tengamos un montón de historias con ellos, pero son lo más. Entonces, lo más para nosotros, ¿no? Entonces, decírselo y decírselo en estos momentos es que te quiero mucho. Vamos a arreglarlo. Me importas, quiero que estemos bien. Vamos a arreglarlo. Y entonces enfocarnos en soluciones. Venga, vamos a pedir ayuda. Al niño o a la niña, vamos a pedirles ayuda. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Y vamos a pactar, vamos a negociar, vamos a llegar a un consenso. Siempre tenemos que tener en cuenta que este consenso debe ser un gana-gana. Porque queremos huir de las luchas, no nos interesan las luchas. En las luchas uno gana y otro pierde. Y no nos interesa. Nos interesa que ganemos todos. Y nos interesa llegar a un acuerdo. A nadie nos gusta que nos den órdenes, está claro. Y siempre nos sentimos un poco a la defensiva, ¿no? Cuando nos están dando órdenes. Además, ya lo había comentado, los papás solemos tender a dar muchas órdenes, una detrás de la otra, y esto genera una sensación de malestar, una sensación de tensión y una sensación de presión. Entonces, es mejor no utilizar las órdenes, pero ¿qué podemos utilizar a cambio? Bueno, pues lo que podemos utilizar, por ejemplo, son las preguntas de curiosidad. Es decir, en vez de decirle, por ejemplo, ponte el pijama, pues decirle, ¿qué es lo que toca ahora después de cenar? ¿Qué es lo que hacemos después de cenar? ¿Vale? O yo qué sé, coge la mochila. Pues en vez de eso, ¿qué hay que hacer antes de ir al cole o qué hay que hacer antes de salir por la puerta para irnos al cole? Entonces podemos sustituirlo por esto. Las preguntas son muy poderosas porque cuando tú haces una pregunta, inmediatamente el cerebro se pone a buscar una respuesta. Es como algo inmediato. Y al mismo tiempo las preguntas no generan esa sensación de ponernos a la defensiva como las órdenes. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que qué tono vamos a utilizar cuando estamos haciendo preguntas. Por eso las llamamos preguntas de curiosidad, porque tienen que mostrar esto, ¿no? Curiosidad. No en plan, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer antes de salir del cole? Jolines. Porque eso ya sí le va a poner a la defensiva, ¿no? Eso ya sí va a crear una barrera. Porque el tono de nuestra voz está siendo de reproche. Entonces tenemos que tratar de utilizar esas preguntas como de curiosidad. ¿Recuerdas qué hay que hacer antes de ir al cole? ¿Recuerdas qué hay que hacer antes de comer? O lo que sea, ¿vale? Entonces esta es muy poderosa esta opción de las preguntas, probadla y me contáis. Otra cosa que podéis hacer es señalar. Por ejemplo, si ha dejado la ropa tirada en el suelo, pues os ponéis a su lado y señaláis, en plan con el dedito, señaláis. También podéis utilizar una sola palabra, la ropa, bueno, o dos palabras en este caso, la ropa, algo como muy concreto, como porque cuando nos enredamos a hablar, pero bueno, ya has dejado otra vez la ropa tirada en el suelo, no ves que hay que recogerla porque todos los días haces lo mismo, porque ya está, desconectaron, ya hace un rato ya desconectaron. Entonces, cuando señalamos, somos muy concretos, muy directos, ya la información llega rápida, llega clara, llega concisa. Cuando usamos una o dos palabras también, decía Rudolf Dreikurs, usa menos de 10 palabras, ¿no? Pero bueno, con una palabra, pues por ejemplo, baño, ¿no? Dientes, y usando gestos, pues también, ¿no? También podemos utilizar gestos en otro sentido, es decir, habiendo pactado con el niño, por ejemplo, un gesto. A ver, ¿qué quieres que...? Pues cuando hemos mantenido esa conversación, imaginaros cómo os explicaba ayer, ¿no? Que le hemos dicho cómo nos sentíamos, le hemos dicho un poco pues lo que pensábamos que estaba ocurriendo y qué podíamos hacer, ¿no? Buscar más soluciones. Pues imaginaos que hemos llegado a la solución de que, bueno, pues para que no se olvide de recoger su ropa todos los días antes de irse a la cama, pues que nosotros le vamos a hacer un gesto así, por ejemplo, o yo qué sé, o me toco la oreja y le hago así, no sé, ¿no? Una cosa que hayamos pactado entre los dos, que sea divertida también, porque eso les va a dar como más ánimo para querer colaborar.
Porque al final lo que buscamos o lo que pretendemos, ¿no? Desde esta forma de educar es buscar la colaboración de los niños. No buscamos obligar a los niños y tampoco buscamos niños obedientes. Porque realmente eso es un modo de sumisión, ¿no? Lo que queremos es que los niños cooperen. Lo que queremos es fortalecer su responsabilidad, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora estábamos hablando de esta. Bien, pues entonces una sola palabra, un gesto, una señal o unas preguntas curiosas son ideas para sustituir las órdenes. No significa que en un momento dado no des una orden, pero procurar que no sea la barbaridad de órdenes que damos al cabo del día, ¿no? Que además a veces todas a la vez. Oye, recoge los zapatos, mételos en el cajón y luego vete a buscar la ropa que has dejado en el suelo del baño. Vale, es demasiada información también, ¿vale? Entonces vamos paso a paso y vamos a sustituir la mayor parte de las veces, a ser posible, las órdenes por preguntas, por señales, por una palabra o menos y por señales pactadas, ¿vale? Pues este cuarto tip es dar opciones. ¿Por qué? Bueno, pues también es una forma de sustituir a las órdenes, pero es que dar opciones es muy importante porque el niño siente que es tenido en cuenta, siente la libertad de poder decidir. Y cuando sentimos esa libertad de poder decidir, bueno, pues comportarnos mal es más complicado, ¿no? Porque nos sentimos mejor. Entonces, como decimos en disciplina positiva, si se sienten bien, se portan bien, ¿no? En la mayor parte de los casos hay que tener en cuenta muchas cosas, pero es importante que ellos tengan esa capacidad de decidir. Además, cuando tienen esa capacidad, están más dispuestos a colaborar, más dispuestos a responsabilizarse, porque al fin y al cabo ellos han optado por algo, ¿no? Es como, bueno, esto forma parte de mí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto de las dos opciones? Porque me diréis, hombre, sí. Ahora voy a decirle yo, ¿quieres irte a la cama o te quedas despierto toda la noche, no? No me refiero a cualquier tipo de opción, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si le vamos a dar una opción, tienen que ser opciones que nos lleven al mismo sitio. Es decir, irse a la cama no es algo negociable, no es algo opcional, pero sí qué pijama se quiere poner antes de dormir. ¿Qué pijama quieres? ¿El verde o el rojo? ¿Hoy quieres dormir con la almohada o prefieres dormir con la almohada grande o prefieres dormir con el muñeco? ¿Hoy quieres la ranita o quieres la vaquita? ¿Hoy quieres que leamos un cuento o dos? Fijo que dice dos, ¿eh? Pero, pero todo nos lleva al mismo sitio, todo nos lleva a vamos a dormir, ni más ni menos, ¿no? Esto de dar dos opciones que nos lleven al mismo sitio es sobre todo muy apropiado para niños más pequeños, ¿no? Ya cuando son más grandes podemos dar más opciones. Imaginaros que vamos a comprarle unas botas que necesita para la lluvia, ¿vale? Y entonces vamos a la tienda con la niña o con el niño y le decimos, es pequeño, ¿vale? Vamos a imaginar que es pequeño. Y entonces le decimos, ¿qué botas te gustan más? ¿Estas o estas? Es decir, nosotros escogemos esas botas y escogemos dos pares. Y de esas dos, ¿a ti cuál te gusta más? ¿No? ¿Cuál es la que tú prefieres? Porque darle a un niño pequeño más opciones es liar la parda, ¿no? Yo recuerdo una vez que hablando con una mamá me decía, a ver, no, si yo le dejo escoger y tiene 6 o 7 conjuntos de ropa en el armario, claro, pero es que no se decide. Claro, la niña era pequeña, no sé, recuerdo que tenía 5 años o por ahí aproximadamente. Es demasiada amplitud de decisión, ¿no? Entonces vamos un poco a escoger en función de las necesidades. Vale. Ahora bien, si es un niño mayor, ¿qué haríamos en este ejemplo de la zapatería? Bueno, pues decirle, mira, necesitas unas botas para el agua. Entonces escoge las botas para el agua que tú quieras, que no valgan más de, no sé, 30 euros, ¿no? O el presupuesto que nosotros tengamos. Es decir, le damos opción a elegir, pero dentro de unos parámetros, ¿vale? Que sean botas, que sean para el agua y que valgan, que no pasen de determinado precio. Y entonces él puede escoger en este sentido, ¿vale? Con lo cual nosotros veremos
cumplida la idea de que tiene que tener unas botas para el agua que necesita, no me puedo gastar determinado dinero, pero por lo demás lo puede escoger él. Si son rojas, azules, verdes, con muñecos, sin ellos, más cortas, más altas, ¿vale? Dentro de los parámetros que nosotros hemos escogido. Esto, como os digo, le da a los niños pues esa sensación de libertad que produce el poder tomar decisiones. Además de esto, lo que hace es entrenar una habilidad de vida, la de tomar decisiones. No pocos adultos se encuentran con el problema de no saber qué decisiones tomar en su vida, ¿no? Entonces esto es un entrenamiento. Vale. Bueno, pues entonces quedaos con esta idea de dar opciones, porque esto también disminuye ese estar retándonos constantemente. Y el último tip trata sobre el sí y el no, ¿vale? Entonces, es importante que digamos que sí la mayor parte de las veces. Y entonces me diréis, sí, hombre, ¿qué me estás queriendo decir? Que me pide, no sé, subirse al tejado de la casa y le digo, sí, hijo, sí, súbete al tejado de la casa. No, ¿vale? Vamos a matizar esto que acabo de decir, vamos a especificarlo un poquito. Lo que queremos decir con esto es que trates de no utilizar la palabra no a menudo, porque te vas a encontrar también con muchos nos de su parte, o con muchos noes de su parte. ¿Vale? Es decir, yo estoy todo el rato, no te subas ahí, no cojas eso, no toques aquello. Pues al final el no se convierte en una palabra a la que le cogen mucha costumbre. Y realmente no sirve de mucho. Fijaos que si yo os digo no penséis en un elefante con bragas rosas, pues lo primero que se os viene a la cabeza es el elefante con bragas rosas. ¿Por qué? Porque el cerebro va directamente al resto de la frase, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un niño, no corras, el niño se visualiza corriendo. No cojas eso, el niño se visualiza cogiendo eso. Y el no es como que pasa así como desapercibido, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de decir que sí la mayor parte de las veces? Bueno, pues decir que sí la mayor parte de las veces es decir, en vez de no te subas al sofá, decirle, mira, te puedes subir aquí, en este otro sitio. O mira, puedes estar aquí sentado. O mira, puedes hacer esto otro. En vez de no des golpes en la mesa de cristal, mira, puedes dar golpes en el cojín. Mira, puedes dar golpes en el tambor. ¿Vale? Es decir, vamos a intentar siempre decir que sí con una alternativa al no. Espero que ahora haya quedado claro. Es decir, vamos a decir que sí siempre que podamos. Vamos a utilizar frases afirmativas de lo que sí pueden hacer. Es decir, alternativas a lo que no pueden hacer. Sí, yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Vale? Porque así dicho de repente, di que sí todas las veces que puedas, es como, ¿eh? ¿Perdón? No puede ser. ¿Vale? Y si vas a decir que no, entonces di no. Y listo. Puedes dar una explicación, claro que sí, de por qué no, pero no seguir todo el rato con explicaciones enredándote. Oh, mamá, ¿por qué no? O papá, ¿por qué no? Porque mira, bla, 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 bla. No. La respuesta es no. O como solemos decir desde disciplina positiva, es una forma de decir te quiero, pero la respuesta es no. Es decir, no es que te he dicho que no. Esto no es, ¿vale? La respuesta es no. Va a seguir siendo no. Esto no es negociable. Y esto es otra de las cosas que os quiero comentar. ¿Negociable o no negociable? Vale, siempre tenemos que tratar de no imponer las cosas porque ahí se va a fomentar la rebeldía y se va a fomentar que intenten retarnos, ¿no? Entonces, imponer, no. Lo que podemos hacer es negociar, pero ojo, ojo porque esto también hay que matizarlo. No todo es negociable. Entonces, la premisa sería, negocia todo lo que sea negociable y no negocies lo que no sea negociable. ¿Vale? Entonces, para negociar, el tip que os había dado de hablar con el niño, preguntarle cómo se siente, todo esto, ¿vale? Cómo comunicarnos, cómo decir también lo que pensamos y sentimos y cómo buscar soluciones juntos. Ahí vamos a negociar. Ahora, otra cosa que os quiero contar de negociar. Negociar no podemos negociar lo mismo todos los días o 20 veces al día, ¿no? Imaginaos que negociamos pues el tiempo que pueden pasar viendo la tele al día, ¿vale? Porque esto es negociable, podemos tener una cierta flexibilidad.
Evidentemente, si nos dicen 8 horas, pues no, ¿no? Hay que negociar con algo que sea bueno para todos. Y desde nuestra perspectiva como padres, que sabemos y conocemos pues que un exceso de televisión o de otras pantallas no es positivo para su desarrollo cerebral, pero bueno, un ratito pues está bien y les entretiene. Ahora vamos a negociar ese ratito, pero no vamos a negociar fuera de los límites negociables. Vale, entonces, negociar, sí, negociar hasta límites negociables, darles la oportunidad de tomar opciones, ¿vale? Y no negociar lo que no es negociable. Y bueno, pues este es el último tip. Recordemos entonces, ¿vale? Los 5 tips. Primer tip, buscar la causa, para lo que os di una serie de preguntas. Segundo tip, saber cómo hablar para tratar de encontrar soluciones con el niño que le pongan en un estado de conexión con nosotros y no de rebeldía, ¿vale? Tercer tip, alternativas a las órdenes, ¿vale? En vez de, haz esto, bueno, pues, oye, ¿qué toca después de comer? ¿Qué es lo que hay que hacer después de comer? ¿Vale? Para que no nos pongamos de nuevo a la defensiva. La comunicación es algo súper importante. Si no manejamos la comunicación, la rebeldía es muy fácil que se muestre, porque enseguida la otra persona se va a sentir a la defensiva, ¿no? El cuarto tip es dar opciones. Da opciones, y esto lo habíamos hablado, ¿no? Opciones entre dos cosas o más, pero con una serie de criterios, siempre vamos ampliando, ¿no? Esas opciones en función de la edad. Y el quinto tip, decir que sí todas las veces que podamos con estas connotaciones y con esta especificidad que os había contado, negociar todo lo negociable, pero no todos los días, es decir, podemos negociar y a lo mejor decir, bueno, y en una semana o en 10 días revisamos a ver qué tal nos fue, quizá haya que renegociar o que ver cómo hay que pulir un poco esto, pero no podemos negociar todos los días lo mismo, porque entonces eso ya no sería negociar, ¿vale? Eso sería otra cosa, ¿ok? Y cuando hay que decir no, es decir, cuando hay un límite no negociable, hay que decir no. Das una explicación y luego es no, pero no un no feo, no un que te he dicho que no, ese no, no, ¿vale? Un no de no, cariño, no puede ser. ¿De acuerdo? No, esto no es negociable. Esto es lo que yo suelo decir. Esto no es negociable. La respuesta es no y va a seguir siendo no. No, no se puede negociar esto. Ahora es verdad que incluso en lo no negociable hay partes negociables muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues quizás no sea negociable ver la televisión 1 hora seguida o 2 horas seguidas, no sé, según el criterio también de cada uno. Pero sí que podría ser negociable pues poder verla de esa hora, pues media hora por la mañana, media hora por la tarde, o él mismo podría decidir cómo distribuir esa hora. Es decir, casi siempre hay cositas negociables y siempre que haya cositas negociables, lo mejor es negociarlas porque los niños sienten que tienen el control de su vida, de sus decisiones también. Aunque nosotros tengamos ese límite claro, por ejemplo, en este caso, 1 hora de televisión, ¿no? Pero dentro de ese límite hay cosillas que se pueden negociar. Entonces vamos a tratar, ¿vale? Porque el niño se va a sentir mejor, se va a sentir dueño de la situación también. Y le estamos enseñando una habilidad muy buena, que es la negociación, que es la toma de decisiones, ¿vale? Que no les va a venir nada mal, estaréis conmigo, en su vida adulta, ¿no? Recordad que esto es una cuestión de práctica, que esto no es un botón que aprietas aquí y todo empieza a funcionar diferente. No. Esto es como ir al gimnasio para tener el culo duro. O para tener, yo qué sé, unos brazos fuertes. No te basta con hacerlo un día, ni dos, ni tres. Necesitas constancia, necesitas paciencia y necesitas entrenamiento. Y esto es en realidad la educación, ¿vale? Paciencia, constancia y entrenamiento. Besitos.